Hoy tengo el privilegio de presentarles a mi hermano, a mi compañero en el ministerio. Ustedes lo conocen como Noé Sira. Pasa, Noé. Le doy gracias a Dios por Noé y por Cristina y claro, por cada uno de ustedes que apoyan y se involucran en el ministerio aquí. Y hoy me toca descansar y le toca compartir a Noé. Si tiene quejas con Noé, preguntas conmigo, ¿qué? ¿Qué, Noé? Hermano, que los bendiga. ¿Cómo están hoy? Si quieren, no sé, todos traigan Biblia, pero pueden abrir sus Biblias en la carta de 1 de Corintios, versículo 1. Y déjenme decirles algo, hermanos. Ahorita en estudio de casas estamos estudiando primera carta de Corintio. Así es que siempre estamos impuestos, a lo menos yo, a dar esta clase de estudio inductivo, ¿no? Estudio inductivo es que también tú participes en el estudio. Si algo que tú tengas una duda de lo que dije o no dije bien algo, que no pronuncié bien algo, pues después me dices, ¿no? Para corregirme. Con esa gracia y con ese amor que Dios nos ha dado, ¿no? Y ya todos están listos en primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3 vamos a iniciar. Pero primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor mío. Gracias, Padre, porque en tus manos nos encontramos, Padre mío, y te pedimos, Señor mío, que tú guíes a cada uno de nosotros, Señor mío. Que tú meníes, Señor, nuestro corazón. Que tú meníes nuestra mente, Señor, para darte a ti, Señor mío. Y, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en tu nombre, Padre mío. Siempre, Señor, agradándote a ti, Señor, que eres el autor y consumador de todo, Padre mío. Y te damos todo en tus manos, Padre mío. Te pido, Padre, que tú me quites a mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos vaya dirigiendo en cada versículo, en cada capítulo, en cada acción que estamos teniendo hoy, Señor mío. Te entregamos todo en tus manos, Padre mío, y todos decimos amén. Y que quiero leerles primero la carta de Corintios, versículo 1 al 4, y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Primero podemos entender que Pablo se llama apóstol. Y déjame decirte que cuando la palabra apóstol, todos tenemos un problemita, ¿no? Es que Pablo no era apóstol de los 12 apóstoles que estaban ahí. Pero él dice: ¿soy apóstol de quién? De Jesucristo. Y dice: por voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos que cuando estamos aquí predicando la palabra de Dios, dice: ¿quién es él? ¿Es un hombre imperfecto? ¿Un hombre pecador? Yo lo conozco. Pero estoy aquí, hermanos, por la voluntad de Dios. Y quizás tú digas: pero es un hombre común y corriente. Bueno, yo te digo, hermano, que es verdad. Pero dice el versículo 2, hermanos: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo escribe esta carta a este grupo de personas, a la iglesia que está ¿dónde? En Corintio. Pero que digas tú: ok, entonces yo no voy a cerrar mis oídos, eso no es para mí. Yo voy a estar relajado, no es para mí la carta. Bueno, si te lo puedo decir, dice la palabra de Dios que no cambiemos nada, ¿verdad? Ni una tilde, ni una coma. Pero te lo voy a decir, versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Murrieta, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va para ti también esta carta. ¿Y sabes qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué Pablo escribe esta carta a Corintio? Era una ciudad, hermanos, déjeme decirte,
para que tú puedas enfocarte. Los eruditos que estudiaron bastante esta carta de Corinto, dice que se puede comparar Corintio como la ciudad de Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles y San Diego. En verdad, yo no he ido a Nueva York, no he ido a Las Vegas, no conozco mucho, hermanos, pero déjame decirte algo. Corintio era una ciudad muy próspera, una ciudad que siempre era enriquecida por el comercio. Era un lugar donde estaba un puente donde podían traficar y vender y hacer mucho negocio. El pueblo de Corintio era próspero en todo lo que se llamaba próspero, pero también había mucho pecado. Todos conocemos un puente donde podían pasar bendición, pero también maldición. Y podemos ver en Corintio que había un tipo de personas que hacían negocio también ilícito. Y el pueblo de Corintio era próspero en todo ese sentido. Por eso es que me llama la atención que estos eruditos dicen que era la ciudad de Corintio como Nueva York, Los Ángeles, San Diego. Y en verdad, Las Vegas. Y déjame decirte, yo tengo tantos años aquí en Estados Unidos y nunca he ido a Las Vegas. No me llama la atención. Y déjame decirte, antes sin estar en Cristo no me llamaba la atención ir a Las Vegas. Ahora que estoy en Cristo, en verdad no me llama la atención ir a Las Vegas. Los que han ido a Las Vegas, bueno, se la han pasado bien, no sé. Dicen que lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. Yo más escucho, hermanos, yo más escucho esto, pero no he ido a Las Vegas. Pero déjame decirte, en este pueblo de Corintio había tanta forma de cómo echarte a perder. ¿Sí me explico? Había mucho pecado. Mucho pecado, hermanos. Y dice el versículo 3, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. En este versículo 3, hermanos, Pablo pone gracia y paz. Y quizás en más o menos en 5 libros que él escribió, vas a encontrar este versículo, gracia y paz. Pero no vas a encontrar paz y gracia. Vas a encontrar siempre gracia y paz. Y yo encontré 6 puntos en este capítulo 1 del capítulo de Corintio. 6 puntos. Y el primer punto es felicitaciones para la iglesia. Y nuevamente te digo, Pablo, como un pastor, se preocupa por esa iglesia que él llevó a cabo, que él abrió, que él fue partícipe de esa iglesia. Y él enseñó a estos corintios. Y déjame decirte algo, que en ese pueblo de Corinto pasaban los barcos llenos de mercancía, pero también había tanto pecado en el pueblo de Corinto que tenemos que entender que había muchas iglesias o lugares que se le adoraban a cierto tipo de personas. Y a veces nos dice bien drástico que le tenían a una diosa que le honraban mucho ellos en ese lugar. Por eso me llama la atención, ¿no? Cuando dicen Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles y San Diego. Y en este primer punto, hermanos, Pablo, como siervo de Dios y como el que hizo la iglesia en Corintio, tiene un amor por ellos. Y dice la palabra de Dios en este primer punto que Pablo felicita a la iglesia. Pero también le llamó la atención que Pablo escribe a la iglesia porque había un problema en la iglesia. Y nuevamente, hermanos, no había problemas. En las iglesias no hay problemas. Aquí nunca tenemos problemas. Por eso es que en las iglesias de Dios, cuando dicen, oh, tú eres cristiano, nuevamente, y siempre quiero recalcar esto, hermano, cuando nosotros hablamos con nuestra boca que somos cristianos, ¿qué quiere decir cuando dices tú que eres cristiano? ¿Que eres santo? ¿Que ya no pecas? Mira, la palabra cuando tú dices que eres cristiano es
cristocéntrico. Cuando tú dices que eres cristiano, estás diciendo que Cristo es centro en tu vida. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Pero estamos todavía bajo este régimen de carne, donde todavía hay pecado. Por eso a veces cuando decimos somos cristianos, pero todavía hacemos cosas que que nos afectan a muchos. Y es por eso que a veces cuando el pastor Tony me dice que somos un puente, digo, ¡y Señor, que este puente todavía se tambalea! Queremos ser un puente firme, ¿no es cierto? Donde Cristo viva en nosotros, donde Cristo se glorifique en nosotros. Y Pablo, como pastor de la iglesia de Corinto, se preocupaba mucho por su iglesia. El amor del padre preocupado por su familia. Y estaba pasando algo bien difícil en la iglesia. Y cuando Pablo felicita a la iglesia, dice, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo dice, doy gracias, primeramente dice, a mi Dios por ustedes. Un pastor siempre está orando por su pueblo de Dios. Un pastor siempre está orando por su iglesia. Yo te la pongo de esta forma. ¿Tú oras por tu pastor? Qué bonito, ¿no? Que todos estemos orando unos por los otros. Quizás tú vienes aquí y digas, oh, es que yo vine los domingos porque estoy contento de agradecer a Dios, pero tengo tantos problemas. Nadie conocemos nuestros problemas, pero tienes problemas. ¿O quién no tiene problemas? ¿Acaso hoy vinieron a agradecer a Dios por tener una cuenta de banco llena? Mira, Pablo está diciendo, yo doy gracias a mi Dios por ustedes. Y en verdad, hermanos, yo doy gracias a Dios por ustedes. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando yo estoy ahí afuera, esperándolos cuando llegan ustedes, estoy diciendo, Señor, tráelos con bien. Tráelos con bien, que quiero verlos a ellos nuevamente hoy domingo. Tráelos. Y cuando los veo, me alegro de verlos a ustedes. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Tenemos algo en común. ¿Sí? Quiero que ustedes participen de la bendición que Dios nos da escuchando su palabra. Pero recuérdate, no es para ti esta predicación, es para la iglesia de Corintio. Así es que no te preocupes. Dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo dice, esta iglesia de Corintio era rica, era próspera por todo lo que había en esa ciudad. Había hombres ricos que daban su ofrenda, que hacían todo para que su iglesia fuera bien bendecida. Dice versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo dice, qué bueno, hermanos, que yo les confirmé de Cristo Jesús. Y ustedes siguen siempre a Cristo Jesús. Y esa es la oración de un pastor, hermanos. Que nosotros sigamos a Cristo Jesús. ¿Sí? Es tan sencillo, hermano, la predicación, lo que Pablo nos enseña de cómo seguir a Cristo Jesús, pero nosotros a veces queremos seguir hombres, ¿no es cierto? Porque a Dios no lo vemos, pero al pastor sí lo vemos. A ciertos pastores los vemos. Y a veces queremos seguir a ciertos líderes religiosos sin primero reconocer que Cristo murió por ti y por mí. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Que este pueblo de Corintio tenía dones espirituales completos, eran dadivosos, hacían muchas cosas para la gente pobre. Déjame decirte, el punto número 2, problemas acerca de líderes religiosos. Yo puse este punto número 2 porque le puse de esta forma, problemas acerca del líder religioso. Hombres que queremos ser religiosos, hermanos, y no ser llenos del Espíritu Santo. Queremos tener más religión que leer la palabra de Dios y ser más llenos de gracia, de amor
de mansedumbre, de templanza, sino que a veces la religión, hermanos, nos hace llevar a otro punto donde Cristo ya no es el primer punto de nuestras vidas. ¿Y qué estaba pasando en este pueblo de Corintio? Había división en la iglesia. Pero como te digo, aquí no pasa esto. Nada más en la de Corintio pasaba esto. Había divisiones. Dice versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había 4 grupos políticos. El primero decía, yo soy de Pablo. El segundo decía, yo soy de Apolos. El tercero decía, yo soy de Cefas. Cefas, que era el nombre de Pedro. ¿Sí? Y otros decían, yo nada más soy de Cristo. A veces el planteamiento que una vez alguien te habló de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón es tan sencillo que nosotros lo transformamos lo más difícil. Cuando te dicen, ¿quieres aceptar a Cristo Jesús en tu corazón para que todo te vaya bien y seas próspero en todo lo que hagas? Primeramente dicen, acepta a Cristo Jesús en tu corazón. No te dice, acéptame a mí, como yo que estoy hablando, para que todo te vaya bien. Acéptame al pastor para que todo te vaya bien. No. Cuando alguien nos habla de Cristo es que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador. Pero nosotros a veces decimos, ¿cómo? ¿Tan fácil? Así nada más tengo que yo decir, Señor, cámbiame, quiero ser cambiado. Nosotros lo hacemos bien difícil, ¿no? Es primera vez que voy a estudio en casa, ayer sábado, y estamos hablando de la gracia y de la ley. Y qué difícil es, hermanos, vivir en la gracia, porque queremos hacer algo más para merecernos la gracia, ¿no es cierto? Tengo que hacer esto y esto y esto y aquello para merecer la gracia de Dios. Pero es bien sencillo, el Señor dijo, este regalo te doy. Nada más tienes que agarrarlo, tomarlo, hacerlo tuyo. Pero nosotros queremos, ¿en cambio de qué, Señor? Tengo que cumplir todas las reglas, todas las leyes para poder tener este regalo. Digo, el Señor dijo, no, yo ya he pagado todo por ti. Ten este regalo, que es la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Algo inmerecido, ¿cierto? Un regalo inmerecido, que tú no te lo merecías, pero el Señor cumplió y te lo deja ahí. Tómalo. Es cuestión tuya, tomarlo o dejarlo. Y por eso había en esta ciudad, en esta iglesia, una división. 4 grupos de personas que decían, de gentes que decían, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Otro decía, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy nada más de Cristo. Y déjame decirte, Pablo nos da, con peras y manzanas, nos hace recapacitar y decir, espérense. Y Pablo dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo dice algo tan importante en nosotros, hermanos. Si tú sigues a Cristo, ¿acaso Cristo está dividido? Dice, no. Y luego dice Pablo nuevamente, hermanos, ¿acaso Cristo o acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿Quién fue crucificado, hermanos, por ti y por mí? Cristo. Así es que, hermanos, no te vayas a decir, ay, es que me voy por el hermano aquel que es elocuente. No, es por Cristo, hermanos. Nos debe de llamar a nosotros que tenemos que seguir a Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador. Nada más. Los hombres que Dios ha puesto para predicar la palabra de Dios son unos hombres que nada más venimos aquí, estudiamos la palabra para edificarnos a nosotros mismos. Pero también dice que la palabra, el pastor siempre dice que somos un puente, ¿no? Tenemos que dar también a ustedes. Y Pablo nos dice, ¿acaso está dividido Cristo?
Y ¿sabes qué? El pastor dijo algo bien importante. Va a haber bautizo, ¿cierto? Y muchos dicen, yo voy a ser bautizado porque quiero ser salvo. Y el pastor dijo, el bautismo no salva. Y Pablo dice aquí, o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Pablo también está diciendo, yo no bauticé a muchos, es que espérense, yo les presenté el plan de salvación, les presenté a Cristo Jesús, mas no me llamó a bautizar a personas. Y Pablo nos enseña grandes cosas y nos dice, yo nada más bauticé a ciertas personas, no bauticé a muchos. Entonces Pablo nos está enseñando que el bautismo es importante en nuestro crecimiento espiritual y es una obediencia para nosotros, pero no es lo que Pablo enseñó. Pablo enseñó Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. A Él es el único que tenemos que darle la honra y la gloria. Por eso es que Pablo en el punto número 3, el sacrificio del apóstol, el sacrificio del pastor, el sacrificio del hermano, dice, doy gracias, versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Dice, ya me acordé, sino a Crispo y a Gayo. Y luego dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Porque a veces se gloriaban y dicen, yo soy bautizado por el hermano pastor tal. Y déjame decirte algo, hermanos. Hace tiempo, mucho tiempo, teníamos un grupo de personas reunidos y todos ya éramos jóvenes, que les vean cuánto tiempo hace. Y un hermano tenía su hijo y lo bautizó con el pastor, con un pastor ahí. Pero él dijo, este bautismo por el hermano pastor como que no es muy válido. Quiero bautizarlo con el pastor Chuck Smith. Dime tú, ¿cuál es la diferencia? Bautizado con un pastor y bautizado con Chuck Smith. El mismo, hermanos. Pero nosotros ponemos un nombre más arriba. A una persona la ponemos más arriba que Cristo Jesús. Estamos haciendo algo mal. ¿Quién vive en ti? Cristo Jesús. No vive el pastor, no vive nadie más que Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, el bautismo, yo no bauticé a muchos y no fui llamado a bautizar a muchos. El punto número 4, hermanos. Un evangelio sencillo para nosotros. Y nuevamente es donde me encanta. Pablo nos va a decir qué tan difícil es entender el evangelio. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Y a poco no, hermanos? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Te has visto en el espejo? Y te has mirado y dices, ¿qué pecador soy? Y aún así Cristo murió por ti y por mí. Aún sabiendo que tú vas a pecar hoy y mañana. Y todavía el Señor se complace en morir por ti y por mí. Pablo dice, para muchos es locura, a los que se pierden, dice, pero a los que salvan, esto es a nosotros, a ti y a mí, es poder de Dios. Nada más vete rápidamente a los evangelios y cuando Jesús estaba crucificado, un soldado le decía, si eres Dios, ¿por qué no bajas? Y el Señor Jesús le contestó, no bajo por amor a ti. ¿Te imaginas qué dolor, qué golpe tan fuerte para ese soldado que le está pegando, le está diciendo tantas cosas y todavía le dice, no bajo por amor a ti? Wow. A veces nosotros ponemos a personas más arriba que a Cristo Jesús en nuestras vidas. Jesús debe ser número 1 en tu vida y en la mía. Por eso es cuando tú dices que soy cristiano, cristocéntrico. Cristo en tu vida nada más. Nada más Cristo. Porque Cristo fue el que murió por ti y por mí. Nadie más. Y eso es lo que nos enseña Pablo aquí. Para muchos es locura, para salvación esto es a nosotros en el poder de Dios. Versículo 19. Pues está Cristo
Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En Hechos, hermanos, en el capítulo 2 del 21, creo que no está ahí. Dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjate qué sencillo es. Todo aquel que invoque el Señor, su nombre, será salvo. Y cuando dice todo, es todo, hermanos. ¿Quiénes? ¿O nada más los de Murrieta? ¿O aquellos que se andan perdiendo? Eso no, es no. Acabamos de leer Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Él no quería ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque era un grupo de personas lo más horrible que podía haber, los asirios. Aquellos hombres que mataban y dejaban un camino, un lugar con hombres prendidos para que se alzara el pueblo. ¿Quién? Pero el Señor dijo, yo quiero ese pueblo. Y contra el Señor no se puede hacer nada, hermanos. Ahora, fíjate, nuevamente me gusta poner siempre el ejemplo de vernos en el espejo. ¿Nos merecemos nosotros acaso que Cristo murió en la cruz por nosotros? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque pecamos día a día. Pero el Señor se complació en morir en la cruz por ti y por mí. Así como eres, así como estás, así como te portas. Pero también dice la palabra de Dios en 1 de Juan que clames a Él, que Él te perdone y te limpie de toda maldad. Tenemos también que confesar nuestros pecados a Dios día a día. Señor, la regué hoy, Señor. Hoy le dije una palabra mala a aquel hombre que me echó el carro en un lado, que me encontré en el freeway que iba muy recio. Le saqué el dedo. Señor, perdóname. Ya, hermanos, ¿por qué? Bueno, a lo mejor nomás yo lo hago, ¿verdad? Yo tengo que pedir mucho perdón. Pero hermanos, yo digo, Señor, yo no hago eso. Pero a veces, híjole. Por eso dicen a veces es bien difícil amar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Es bien difícil. Hay personas que son bien difíciles de amarlas. Pero ¿qué dijo el Señor? Ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Cuánto te amas, hermano? ¿Cuánto te amas? Nuevamente, ¿te has puesto el espejo? Tú frente al espejo dices, ay, Señor, qué guapo estoy hoy. Ahora sí, Señor, te pasaste, domingo. Pero, ¿cómo eres, hermano, en realidad? ¿Cómo te portas? El espejo nos hace ver nuestras impurezas, ¿no es cierto? Wow, ¿cuánto hace que no tenía yo estas canas, no? Hace años que ya no tenía esto. ¿Por qué? Porque el espejo nos hace ver que estamos errando. Por eso si quieres romper los espejos en tu casa, rómpelos, no importa. Pero va a haber impurezas todavía en tu vida. Mira, en el punto número 5, la terquedad de la sabiduría humana. A veces somos bien tercos, hermanos. Tú sabes mucho, sí. Oh, espérate, yo soy sabio. Y es terquedad. A veces somos bien tercos. Sabes que yo pensaba que no era terco, que no era necio, que yo no fallaba, hermanos. Cuando estudiamos el libro de Proverbios, me di cuenta que soy el más necio y el que hierro más, el que no le atino. Mira, dice el Señor que porque el Señor te escogió. Pues mirad, hermanos, versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Porque tenemos que avergonzar a aquellos que son más sabios. Dios no existe. Muchos sabios dicen eso. Tú tienes que llevarles y decirles, sí existe, mírame a mí. Me ha cambiado. Dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado, y eso es fuerte, ¿no es cierto? Tú no eres lo vil del mundo. ¿Qué es los vil? Bueno, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Cuando decimos lo vil del mundo, tú que no te consideras obviamente algo, lo peor del mundo, más o menos, no soy tan malo. Dice que Dios, Jesús, nada más es para los buenos, para los malos no. Pero tenemos que entender algo, que Dios vino por ellos, por ti y por mí. Éramos malos antes. Y Dios vino para sacarnos de ese lugar donde íbamos tan rápidamente a un lugar de perdición. Por eso Dios te escogió a ti y a mí, porque íbamos directamente al infierno. Tú estás aquí hoy porque te mandaron y te dijo tu esposa, vamos a la iglesia. Si no vas a la iglesia, vas a ver cómo te va a ir. Yo no sé si así te viniste a la iglesia, que te torcieron una mano. ¿Quieres ser mejor? Sigue a Cristo. No sigas al hombre. El hombre te va a fallar, pero Cristo no falla. Te voy a dar el último punto. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Mira, dice el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así es que, hermanos, lo que tú tengas, lo que tú seas, debes gloriarte en que el Señor te ha cambiado. Y si no ha cambiado muchas cosas en tu vida, dile al Señor cuáles son las cosas que Dios quiere que cambies. ¿Sabes? Que el Señor es tan caballeroso que Él no cambia hasta que tú le dices, cámbiame, Señor. Por eso es importante que nosotros clamemos a Dios. Nos veamos en ese espejo. No nada más lo bonito que somos, sino que también veamos nuestra necesidad de que lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Para que Dios nos cambie. Para que Dios sea el que nos mantenga siempre cambiando nuestra forma de ver las cosas. Y por eso es importante, hermanos, que nos mantengamos siempre en lo que el Señor quiere que hagamos. Esa tarde el Señor, cuando me mostró en Primera de Corintios que había problemas en la iglesia, yo siempre digo, pero en la iglesia no hay problemas de eso. Pero tenemos que estar preparados cuando haya problemas de estos. ¿Quién vive en ustedes? ¿A quién hay que agradar primeramente? ¿Sí? Por eso es importante que ustedes y yo nos mantengamos la mirada en Cristo Jesús.
no en el hombre, hermanos. Y sabes, exactamente estábamos hablando con una hermana temprano y estamos hablando que las personas que más nos acusan son ¿quiénes? La familia o los mismos parte de la iglesia. ¿Cierto? Y es cierto, hermanos. Miren, si ustedes se acuerdan cuando empezamos aquí, que yo andaba limpiando ciertos lugares, la área, a veces me decían, ahí lo limpiaste bien. Perdón, hermana, voy a limpiar bien. ¿Por qué no recogiste la basura? Mira cómo vas chorreando todo. Estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Me estaban criticando y yo decía, qué bueno que me están diciendo cómo debo hacer las cosas mejor. A veces es bueno, hermano, que nos hagamos un momento de que me llame la atención, pero siempre y cuando sea con gracia, hermanos. ¿Sí? Porque imaginas, tengo ahorita a mis hermanos que en verdad estamos trabajando juntos en la limpieza, pero a veces les digo, hermanos, vamos a hacer esto para allá. ¿Sí? Porque algo que yo entendí que a usted no les gustaba que dejara poquita basura aquí. Entonces yo tenía que decirles, hermanos, hay que limpiar poquito más para allá. Y mis hermanos me ayudaban. ¿Por qué? Porque siempre agradando a mi Señor. Y yo déjame decirte algo. En este caminar en Cristo Jesús he aprendido que al que quiero agradar es a Dios. Pero también, si yo agrado a Dios, quiero estar agradando a ustedes también. Pero siempre con la gracia y el amor que Dios me ha dado a mí. Si hay algo que un hermano no hace algo bien, vamos a decir, hermano, está mal esto, pero con la gracia y el amor. Pero hay que orar para que tú le puedas hablar y llamar la atención a la hermana, al hermano. Pero mantente siempre en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y recuerda que Cristo es el que da el hacer como Él, menearte tú. Así es que si tú te dejas guiar por Dios, el Señor te va a menear. Y hermanos, si hay algo en tu vida que no ha sido cambiada, todavía digo mentiras, todavía me gusta el chisme, todavía hago ciertas cosas que no le agradan a Dios, déjaselas a Dios y Él va a cambiarlas. Porque nosotros detenemos al Espíritu Santo, nosotros detenemos a Dios para que Dios cambie. Yo te digo hoy esa tarde, déjale las manos a Dios todas tus cargas, todos los problemas que tú tengas. Déjame decirte algo, hay problemas y no tienen solución, ¿para qué te preocupas? Si hay problemas en tu vida y tienes solución, pues vamos a solucionarlo. Pero no te aferres a los problemas, déjaselos todas en las manos de Dios. Él nos ha prometido que Él te va a cambiar y Él va a hacer algo diferente en tu vida. A veces nosotros como padres erramos mucho. A veces como padres nuestros hijos nos dicen nuestras verdades. Estás fallando en esto y en aquello. Estás mal. Yo digo, sí, es verdad. Estamos fallando. Pero es que a veces no ponemos a Cristo Jesús en nuestras vidas como primer lugar. Por eso te invito, hermanos, que pongas a Cristo en tu primer lugar. Y te invito, para si quieres seguir acompañarnos en este estudio de casa, es el primer viernes y el segundo viernes. Para si quieres acompañar nuestra carta de Corintio, vamos a estar en esta carta de Corintio todo este tiempo. Así es que yo te invito, si tú quieres acompañarnos, pregunta la dirección y yo te la doy. Que Dios, hermano, que me los bendiga y que Dios me los guíe hoy esta tarde.